Estamos con el abogado Enrique Vargas y vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta es ¿cuál fue la motivación para elegir estudiar Derecho? ¿En qué universidad estudió y cuáles han sido las mayores ventajas y desventajas de su universidad? Bueno, desde mi época de colegio tenía inclinación por el tema de las humanidades y encontré en la carrera del derecho, o mejor en la jurisprudencia, que es el caso mío, un espacio donde podía conjugar todas esas circunstancias. Yo estudié en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cuando nos graduábamos de doctores en jurisprudencia. Hoy en día se gradúan de abogados en derecho. Para mí fue muy gratificante haber estudiado en esa universidad. ¿Cuál fue una de las ventajas? Su tradición. Una universidad en ese entonces, con más de 500 años de fundada, con una gran experiencia en la formación y, y con egresados en toda la rama, desde la Corte Suprema, el Consejo de Estado, jueces de circuito municipales, con un profesorado de la mayor excelencia posible, pues fue una época muy interesante. Tuvimos unos grandes maestros que nos inculcaron un amor por nuestra profesión y un respeto al imperio de la Constitución y la ley. Y De las mayores, diría yo, situaciones gratificantes, ver los egresados del Rosario, que han ocupado las posiciones más distinguidas en este país desde la presidencia de la República, en múltiples oportunidades la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, hoy en día de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, y jugando un papel protagónico en, el, en la rama de la administración de justicia, que diría yo es una de las más importantes. Inconvenientes no son mayores. Digamos que en el Rosario no ha habido una tradición de penalistas ni de laboralistas. Nuestra mayor experiencia ha sido en el derecho público y en el derecho privado. Y entonces sale uno con una gran formación para poder enfrentar los retos de la profesión y de la vida. ahora me gustaría preguntarle cuál fue su experiencia más gratificante durante el paso de la universidad y cuál fue la mayor dificultad en la vida estudiantil. Dos momentos muy importantes, no solamente durante mi paso por la universidad, sino dos momentos fundamentales en la vida del país. El primero, estando estudiante en la Universidad del Rosario, se gestó el movimiento de la séptima papeleta, en donde participaron los estudiantes de todas las universidades de Bogotá y de Colombia, dando paso a un movimiento denominado la séptima papeleta, que hizo por la fuerza de las circunstancias que la Corte Suprema de Justicia en Colombia permitiese por primera vez que se reformara la constitución política, la carta fundamental de los colombianos, por un procedimiento diferente al que traía la constitución política de ese entonces. Y eso es lo que dio nacimiento a la séptima papeleta y a la Asamblea Nacional Constituyente que nos dictó una nueva constitución. Y eso ha sido un movimiento muy importante y fundamental en la vida política e institucional del país. Y uno muy triste, que fue la toma del Palacio de Justicia a manos del movimiento subversivo del M-19, en donde ese día asesinaron a la rama jurisdiccional de Colombia. Jamás volveremos a tener una Corte Suprema de Justicia de la estatura moral y legal que en ese entonces enterramos, y yo me encontraba como estudiante en la Facultad de Rosario, estaba en primer año en la Facultad de Rosario, y eso ha marcado un hito en mi vida. Pero son dos momentos igualmente fulgurantes, la toma del Palacio de Justicia y lo que fue el nacimiento del movimiento de la séptima papeleta para llevar a la constituyente y a la expedición de una nueva carta política. La siguiente pregunta es, ¿en qué campo profesional se desempeña y cuál fue su motivación para elegir ese campo? Tengo una oficina con más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional. En mi despacho profesional
nos concentramos en dos líneas del derecho. La primera, la privada, en donde todo el tema mercantil y civil del derecho privado lo atendemos, y la rama del contencioso administrativo. Y nos hemos especializado igualmente en el arbitraje. Es una oficina que se dedica una buena parte de su trabajo a llevar arbitramentos. Y también tenemos el honor de ser árbitros en aquellos casos en que somos designados o elegidos para dirimir los conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado. Ahora me gustaría preguntarle cuál ha sido su experiencia más gratificante en la vida profesional, como también cuál ha sido la mayor dificultad en la vida profesional. Pues gratificante, pues siempre que uno inicia un proceso, siempre que uno lleva el poder, lleva uno la representación de un cliente y al final obtiene justicia para él, y si es favorable, pues es supremamente gratificante. Pero en el campo estrictamente personal, para mí ha sido muy gratificante en las oportunidades en que por mandato de la Constitución y la ley he sido árbitro y he participado en tribunales de arbitramiento administrando justicia en nombre de la República de Colombia. Esa es una prerrogativa que tenemos los abogados, y es muy gratificante cuando uno dicta un laudo arbitral y dirime los conflictos entre... ¿Y cuál ha sido la mayor dificultad en su vida profesional? No, digamos que las dificultades en el inicio de una oficina cuando uno va a arrancar, pues tiene uno que ser paciente, perseverar y ser muy dedicado y muy juicioso, pero dificultades en lo que es el propio ejercicio. A veces hay que encontrar las pruebas, a veces hay que encontrar las circunstancias para demostrar los hechos y las circunstancias que le den la razón a la posición que uno está defendiendo, a la posición del cliente que uno representa, y a veces no es tan fácil demostrar esas circunstancias, o genera ciertas dificultades. Y desde el punto de vista de conflictos éticos en la profesión, yo debo decir que nunca he tenido ningún conflicto ético. Siempre he tenido muy claro cuál es mi circunstancia, cuál es el papel que uno desempeña. Siempre está el imperio de la Constitución y la ley. Y nunca he tenido ningún otro conflicto, nunca he tenido conflictos de carácter ético en el ejercicio de mi profesión, ni en mi vida tampoco. Bueno, muchas gracias por la A entrevista. ustedes muchas gracias. Bueno.